muchas gracias. Gracias, Jaimito. Eh, es, un, es genial poder tomar esta lección, sobre todo porque se llama Crisis en el Liderazgo y tiene que ver, ha ido girando todo en el tema de Isaías. Y es un libro que es genial, la verdad. A mí me gusta mucho el libro de Isaías, cuesta a veces entenderlo, y, pero sin embargo, con la ayuda del Espíritu Santo podemos llegar a entender un poco. Miren, quiero aclarar algo que salía en la lección el día de ayer y me van a acusar algunos de disidente o algo así, pero no estoy de acuerdo con lo que decía el folleto de Escuela Sabática, ¿ya? Con que Dios es el que endurece el corazón, ¿ya? Quiero que puedan entender el contexto del pueblo de Israel en el que fue escrita la Biblia, y ellos no atribuían la existencia de Satanás hasta después hasta después del cautivo de Babilonia. Entonces es por eso que ellos le atribuían todo a Dios, absolutamente todo. Entonces cuando Moisés lo escribe el tema de Éxodo y dice que el corazón de Faraón se endureció, no quiere decir que Jehová haya endurecido el corazón de Faraón, sino que atribuían todo a la obra de Dios. Pero resulta de que aquí fue el mismo Faraón quien endureció su corazón, quien puso trabas a la palabra y a la invitación de Jehová. No fue Jehová quien endureció su corazón, para que no crean que Jehová es el que está endureciendo corazones por ahí, sino que tiene que ver con una respuesta del hombre. Y también hay una compañía ahí en cuanto a la respuesta del hombre, y aparece en el colportorio evangélico. Estoy haciendo una pequeña reseña como con lo de ayer, eh, que dice que en realidad es Satanás el que está hablando a la mente de las personas, mientras Jehová está haciendo las invitaciones. Entonces ahí, ojo a tener cuidado con eso, no atribuirle cosas a Dios que no son de Dios, sino que darle a cada quien su propia responsabilidad, ¿ya? Y justamente hoy aparecen unas preguntas que Ari me pidió que enfatizaran algunas por ahí, pero, pero quiero que puedan contemplar este contexto, que cada uno tiene sus responsabilidades y cada uno tiene un propósito, ¿ya? Cada ser tiene un propósito, Dios también tiene un propósito, el pueblo de Israel tenía un propósito, y quiero leer una pequeña parte de lo que aparecía en la lección el día de hoy. Comentarles también de paso, no siempre estudio la lección 7 días de la semana, lo admito, ¿ya? Pero esta semana he estudiado los 7 días, así que estoy feliz por eso, es un logro para mí, ¿ya? Y quiero leer lo que decía. Miren, dice lo siguiente. Dice, las prácticas inicuas habían llegado a prevalecer de tal manera entre todas las clases que los pocos que permanecían fieles a Dios estaban a menudo a punto de ceder al desaliento. O sea, la condición espiritual del pueblo de Israel era pésima, era muy mala. Y es por eso que incluso los fieles estaban a punto de desfallecer, porque veían la situación que los rodeaba. Veían que el propósito de Dios para Israel estaba a punto de fracasar. Entonces yo quiero que ustedes se pongan en este lugar. Ustedes están dentro de la iglesia. Están ahí, en el núcleo de la iglesia. Y ustedes están siendo fieles a Dios y están queriendo que el Señor vuelva luego. Pero hay muchas personas que no tienen ningún interés en que Jehová, en que Jesús pueda volver a la tierra. El desaliento se va a hacer parte de ustedes porque van a tratar de luchar contra la corriente. Contra lo que todos están haciendo, ustedes van a tratar de luchar. Y eso es lo que le pasa al misionero. El día de hoy también le sigue pasando. Al cristiano en la iglesia le sigue pasando, porque la condición espiritual de la iglesia no es diferente a la que tenía Israel en muchos momentos de su historia. Y ahí los fieles siempre sufren. Es por eso que Dios trae justicia. Y miren, quiero leer un poquito, dice, la nación rebelde habría de sufrir una suerte similar a la de Sodoma y de Gomorra. Miren, la nación que un día Jehová mismo había elegido podría sufrir la destrucción total. Y qué despropósito más grande, qué tristeza más grande para Dios también tener que destruir al elegido de su mente, o sea, al elegido de su amor.
en quien había derramado todas sus bendiciones. Yo creo que, claro, obviamente uno piensa en el pueblo, pero ¿y Dios? ¿Y Dios? El sentir de Dios en ese momento. Y es algo que comparto un poco, porque cada uno sabe de que en algún momento ha estado un tanto alejado de Dios y tal vez el propósito de Dios en nuestra vida no ha podido llegarse a, no, uno ha visto que no se va a cumplir. O muchas personas que te ven, o Dios mismo, dice, yo tenía un propósito tan lindo con esta persona, tan especial con esta persona, pero por la iniquidad, por este mundo, por la mundanalidad, se ha perdido. Y a veces uno dice, bueno, se perdió nomás. Pero yo me imagino, y hace un tiempo comentaba con los chicos de acá del GPS, en lo personal, un tiempo en el que me alejé de Dios, y yo después al volver yo decía, debo haber dibujado tantas lágrimas en la cara del Señor. Y es como triste igual, ¿no? Pero cuando tú ves que ya pasó eso, ahora es momento de dibujar sonrisas. Y uno hace todo por tratar de hacer una sonrisa en la cara del Señor, por tratar de que Él en algún momento pueda decir que se complace de nosotros. Y yo creo que lo mismo le pasó a Isaías, o sea, él era un fiel y veía que su pueblo estaba destruyendo el corazón del Señor, y lo único que quería era que ellos volvieran también. Compartía el mismo sentir que tenía el Señor. Para ser un profeta había que vivir una vida de acuerdo a lo que Dios pedía. Entonces, yo me imagino que Isaías estaba sufriendo también. Y en el segundo texto que aparecía, dice, frente a estas condiciones, a la condición de iniquidad total, no es sorprendente, no nos sorprenda que cuando Isaías es llamado durante el último año del reinado del rey Usías, ya un rey que se enalteció, ya lo vimos durante la semana, eh, para que comunicase a Judá los mensajes de amonestación y reprensión que Dios les mandaba, quiso rehuir de la responsabilidad. Miren, esto no es algo extraño. Es como decir, ah, no, si no hay problema, anda y dile al mundo que está equivocado en la forma en la que vive. Anda y dile a la gente que está jugando en el casino que están desperdiciando su vida. Anda y díselo. Es algo que quizás cualquiera de nosotros trataría de huir de esa responsabilidad. Isaías tenía pena, tenía dolor y además tenía el miedo de ser rechazado y de que Dios fuera rechazado nuevamente, porque sabía que si Dios era rechazado, iba a caer no una maldición, sino que iba a caer la justicia por su propio peso. Entonces Isaías tenía varias aristas para rehuir a ese llamado, a esa responsabilidad. Sabía que encontraría resistencia. Y al comprender su propia incapacidad para hacer frente a la situación, y al pensar en la terquedad y la incredulidad del pueblo por el cual tendría que trabajar, su tarea le parecía algo desesperada. ¿Ya? Él decía, pero aquí voy cuesta arriba completamente. Aquí va a ser difícil que yo pueda hacer algo. Entonces, es como bien fuerte esto, ¿no? Es como bien fuerte pensar que va a perdedor desde el primer momento. ¿Debía renunciar ahora a lo que Dios le estaba diciendo? ¿Debía renunciar a su misión por el fracaso inminente que veía? ¿Debía abandonar a Judá y dejarlos estar en su idolatría y ser destruidos? ¿Habrían de gobernar la tierra los dioses de Nínive en desafío del Rey de los cielos? Estas son preguntas que aparecen en el Patriarca y Profeta, ya apuntando hacia este caso. O sea, ante la oposición, ¿cuál va a ser nuestra actitud? Ante la oposición, ante el rechazo, ¿nos vamos a quedar callados? ¿Vamos a solo guardar silencio o haremos algo más?
¿Dejaremos que el nombre de Dios sea pisoteado o lo levantaremos como nuestro estandarte? Eso es lo que está preguntando aquí, se le pregunta, se hace la pregunta retórica con respecto a Isaías. ¿Acaso debía abandonar a Judá? ¿Debía dejarlos ser idólatras? ¿Debía dejarlos correr la misma suerte que corrió Sodoma y Gomorra? Y eso es para nosotros también. A veces no vamos a estar contentos con todo lo que se haga en la iglesia ni con el espíritu de todos los hermanos, pero no por eso debemos desistir de nuestra tarea, desistir de nuestra labor. Y quiero preguntarles algo, miren. Había una pregunta que la Ari justamente me pidió que le hiciera, ¿ya? Voy a echarle al agua todas las veces. Dice, si un escéptico o un ateo te desafiaran con la siguiente pregunta, ¿qué responderías? La pregunta es, ¿cómo puedes demostrar que tu Dios tiene todo bajo control? Y quiero que me puedan responder. ¿Alguien tiene alguna respuesta a eso? ¿Cómo podrían ustedes demostrar que Dios tiene todo bajo control? Voy a cerrar mi micrófono para escucharlo. Yo la hice para que ustedes la contesten. No, yo lo que me quedo pensando cuando lo estudiaba, ¿qué es lo que le podemos decir a una persona, no solamente atea, sino que pasa una persona que esté triste o que haya vivido o sufrido mucho o esté pasando por una situación difícil? ¿Cómo explicarle que Dios tiene el control a pesar de eso, no? Creo que es una de las preguntas difíciles para alguien que no conoce o que está en un momento de dolor, decirle que a pesar de todos los pesares, Dios está al control y que Dios tiene un propósito. Y que todo lo que pasa es por algo. Creo que este mundo se basa mucho en que todo pasa por casualidad y por el destino, ¿no? Pero en realidad este es un mundo de causalidades y que todo pasa porque Dios lo permite. Entonces creo que Él está al control de todo. ¿Alguien tiene otra respuesta a esa misma pregunta? Si no, quiero hacer la segunda. ¿Ya? La segunda pregunta que aparecía es, si Dios tiene todo bajo control, ¿por qué sufren las personas inocentes? ¿Por qué? Y quiero ampliar esa pregunta un poco. ¿Ah? ¿Por qué un niño hoy día, un niño que no ha cometido no ha hecho nada malo, por qué hoy día se va a ir a acostar sin haber probado un bocado de pan? ¿Por qué un niño va a morir de sed hoy día? Si Dios tiene todo bajo control, ¿por qué va a pasar eso? ¿Por qué va a pasar? Porque Dios usa a las personas de acuerdo a lo que les pasa, a sus experiencias, para poder dar testimonio a las demás personas y alentarlas a salir adelante. O sea, si a mí me pasó algo y Dios me ayudó, puedo venir a decirle a otra persona, ¿sabes qué? Sí se puede salir adelante, Dios está contigo. Creo que esa respuesta era como para la primera, me gustó mucho, porque justamente a veces nos enfocamos mucho en la teología y que no, y que la Biblia fue escrita en 1500 años y que Dios hizo esto otro en Israel y ya está bien. Pero yo quiero que se recuerden al ciego que fue sanado por Jesús y él solamente dio testimonio. Él dijo, no sé quién era. Yo solo sé que estaba ciego y ahora puedo ver. A veces ese testimonio basta. Yo solo sé que estaba sufriendo y que Dios me rescató. Solo sé eso. No tengo todas las respuestas, pero tengo mi respuesta. Amén. A veces el testimonio es mucho más que la teología rebuscada, es la teología simple, la sencillez y la simpleza con la que se enseña
Es muy importante. Y quiero ir dar una pequeña idea de la respuesta de la pregunta 2. Es la pregunta perenne, así se le llama, la pregunta perenne. ¿Por qué sufren las personas si Dios tiene todo bajo control? Miren, en el Edén, el Señor hizo príncipe de esta tierra a Adán. Y cuando Adán cayó, el principado lo arrebató Satanás. Y Jesús vino a esta tierra, venció la muerte, venció a Satanás, pero dice que cuando vuelva por segunda vez le será entregada la potestad del reino. Entonces, en este periodo, Satanás está tratando de arrebatar un principado que le va a pertenecer a Jesús y está tratando de destruir lo más que pueda. Aquí no hay que atribuirle todo a Dios. Las enfermedades no tienen nada que ver con Dios. La muerte no tiene nada que ver con Dios. Eso tiene que ver con Satanás. Si hay alguien que es culpable de esto es Satanás, en colaboración con sus ángeles y muchas veces con el ser humano. ¿Ya? Pero aquí la pregunta es si Dios tiene todo bajo control. Sí, porque Dios los propósitos que tuerce Satanás los ocupa para que lo miremos a Él y para darnos la oportunidad de estar en el reino eterno. Por eso es que Dios tiene todo bajo control, porque no importa lo que hayas hecho, Dios te recibe. No importa lo que hayas pasado, Dios te recibe. Y cuando te recibe, te da la oportunidad de vivir una vida diferente, de construir una nueva vida. Es lo que dice la mayor esperanza. La mayor esperanza para nosotros, el libro misionero de este año, dice una forma de construir una nueva vida. Entonces, esa es la respuesta, tal vez, es una de las respuestas a esta pregunta. Dios te da la oportunidad de una nueva vida. En esta hay un principado que es de Satanás, pero en el reino eterno hay un principado que es de Jesús, el cual nunca será arrebatado. Y ese reino nunca será destruido, como lo dice Daniel también. Entonces, a pesar de lo que pase, debemos seguir manteniéndonos fieles. A pesar de lo que pase, debemos seguir siendo hijos de Dios que veneran a Dios en el fracaso y en el triunfo. Si Dios me da la victoria, le alabaré. Y si Dios me da, y si estoy en el fracaso, también alabaré al Señor. Creo que una de las enseñanzas que podríamos sacar de esto es que si Dios está al control, pase lo que pase, hemos de alabarle. Hemos de glorificar porque tiene un plan precioso para cada uno de nosotros. Y ese plan se va a cumplir si nosotros le seguimos fielmente, con amor en nuestro corazón, y ese es el motor de nuestras acciones. Así que quería compartir eso más que nada. Miren, para el cristiano la vida no es color de rosa, ¿ya? No quiero que piensen eso. Para el cristiano en el mundo van a haber aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo, ¿ya? Entonces confíen en que Jesús va a tener la respuesta a sus preguntas. Y que a veces las respuestas no están en el momento que nosotros queremos. Job murió sin saber por qué había pasado todo lo que le pasó, pero su respuesta y su recompensa está en lo futuro. Extiéndanse hacia la vida eterna, como dice Pablo. Ahí van a tener la justicia real, ahí van a tener las respuestas reales. Y ahí es donde va a haber, ahí ya no habrá más lágrima, ni dolor, ni clamor, ¿ya? Porque todo eso habrá pasado. Así que nuestra esperanza se cifra en la vida eterna. Al igual que nuestros grandes héroes, estaremos ahí. Así que, amigos, a esforzarse y fijemos nuestro ojo en aquello que nunca va a fallar, que son las promesas del Señor. Amén. Grande, Ignacio, muy bonito.
Muchas gracias, Ignacia. Para que no se haga más largo, ¿que te gustaría terminar con una oración? Sí, oremos. Amante buen Dios, gracias por las victorias que nos da en nuestra vida, Señor, porque vemos tu mano poderosa. Y gracias porque cuando perdemos, Señor, también nos utiliza eso para tu propósito, Señor. Te alabamos por todo lo que eres, por todo lo que has sido en nuestra vida, Señor, y por lo que realmente serás. Mi Señor, en el liderazgo hay muchas cosas, muchas aristas, muchas cosas que tal vez no nos gustan, pero si es tu llamado, Señor, ayúdanos a aceptarlo siempre con humildad y sabiendo de que todo lo que nos pase aquí, Señor, el siervo nunca es mayor que su Señor. Y que todo lo que tengamos que pasar no importa porque vendrá más adelante nuestra recompensa. Y nuestra recompensa está en ti, Señor. Permítenos mantener nuestra mente ligada a los pensamientos divinos y con nuestra vista puesta en la vida eterna, Señor. Que tú seas nuestro esfuerzo, que tú seas el que nos guíe hacia ese camino, Señor, y que sobre todo, Señor, tú puedas poner tranquilidad y paz en nuestro corazón, que hemos tomado la mejor decisión al elegir seguirte y entregarte nuestras vidas en tus manos. Confiamos en ti y, Señor, lo que venga por delante, queremos aceptarlo como el desafío de nuestra vida, porque nuestra vida es servirte y seguirte a ti, Señor. Te lo pedimos todo y te lo agradecemos por Jesús. Amén. Bueno, ¿qué?